Baruch Hashem, estamos después de la semana pasada, que fue un poco complicado poder dar la clase, pero Baruch Hashem, Kadosh Baruj Hu nos ha ayudado y poco a poco, lentamente, vamos construyendo nuestros caminos en el mundo espiritual, ¿no? Que es lo más importante, agradeciéndole a Kadosh Baruj Hu por todos los milagros y por todas las cosas con las que siempre nos ayuda constantemente, incluso que nosotros no las sabemos, ¿sí? Y probablemente hay un motivo que Hashem decide el por qué no sabemos todo. Pero por lo menos tenemos que agradecer a Hashem Itbaraj por todas las cosas buenas que ha hecho con nosotros y la posibilidad que tenemos de continuar estudiando con tranquilidad. Ok, en la última clase habíamos llegado hasta lo último que dice Hillel en esta Mishnah, la Mishnah Hei, Perek Bet, Mishnah Hei, con el Perush de Rabbeinu Yonah, como ustedes saben. Y lo último que nos quedaba por ver, creo que lo mencionamos antes de que sonara alguna sirena y pues tuvimos que interrumpir, es el tema de que Binkom Sheima Nashim Ishtadel Liotish. El lugar donde no hay personas, Ishtadel trata de ser persona. ¿A qué se refiere esto? La explicación más simple, la primera explicación que trae Rabbeinu Yonah, creo que la hemos alcanzado a leer, que Pershua Rishonim Zichron Libraja, o sea, los maestros de él, de Rabbeinu Yonah, explicaron Bemakom she'ein anashim le'ozrecha bemitzvot uleyasreka, cuando estás en un lugar donde no tienes personas que te ayuden a, a aumentar en mitzvot, o por lo menos a cuidar las mitzvot que tienes, y a leyasreka, o sea, a darte musar, saber cómo comportarte, eso, o sea, no solo lo técnico, de saber cómo cumplir una halajá, ya sea en kashrut, en Shabbat, etc., sino que también a otro nivel, o sea, a un nivel musarí de pensamiento, de conducta, de comportamiento. Si estás en un lugar donde eso no se da, o sea, que estás en un lugar lejano donde no hay tal medejajamín que te puedan indicar esto o esto, Ishtadel yotish, trata tú de ser ish, o sea, tú de construir tu mundo técnico, o sea, de alajot, y también tu mundo musarí. Veyasher et atzmecha, shelo la'asot ki ima yashar, beine Hashem it'ale. Y trata de hacer lo yashar, o sea, de hacer lo correcto, delante de Hashem itbaraj. O sea, si no tenemos ayuda para un tema u otro, como él menciona, nosotros debemos tratar de construir nuestro propio mundo intelectual si estamos en un lugar así desértico de Torah. Perush Aher, esa es la primera explicación, obviamente, que es la que habíamos visto, pero el Rab trae otra explicación. Dice Perush Aher, o sea, otra forma de entender esto. Bemakom shein anashim, el lugar donde no hay personas, im raita dor. Si tú estás en una generación, o sea, ahora estamos hablando de algo bastante más macro, ¿okay? Si estás en una generación, shea Torah mitrashelet al yado, que es una generación donde el estudio de Torah, ya sea alajá, como hemos mencionado, ya sea el tema musarí, del pensamiento de Israel, cómo un yudí tiene que comportarse, amot beishtadel ba, tú debes tratar de leishtadel ba, o sea, de buscar comportarte de una forma correcta, ya sea en alajot, ya sea en musar. Sheneemar, como está escrito en Teilim, et lasot la Hashem eferu torateja. Cuando hay una Ma'atam, o sea, explica él, que en Ma'atam, ¿qué significa esto? Et la asot la Shem, es un momento de hacer para Shem, o sea, de comportarte bien. ¿Okay? Et la asot la Shem quiere decir de hacer cosas para Kadosh Baruj Hu. Como ya mencionó Rabbeinu Yonah, ustedes saben, él viene mostrando siempre estas dos caras. Una es la cara de las alajot, o sea, de las mitzvot, de cómo uno tiene que tratar de cumplirlas, y por otro lado la parte musarí, de las midot, que también tiene que crecer allí. Entonces, si et la sot lashem es ambas cosas, et la sot lashem es tanto a nivel de alajá como a nivel de musar, especialmente dice mishun de eferu torateja, porque estás en una generación donde eferu torateja, o sea, que la Torá ha sido rota, que la Torá ha sido
han sido negligentes con el cumplimiento de la Torá. De Mereisha de Sofé Madrish, dice, porque la primera parte del Pasuk, Et Lasot Lashem, se estudia o se entiende a partir de la última parte del Pasuk, Eferu Toroteja. Okay, o sea, hay que hacer para Shem, Alajá y Musar, cuando en esa generación, Eferu Torateja, o sea, rompieron tu Torah y no la cumplen correctamente. Que deita Beshalhei Masejet Berajot, esto está, esta drashá que él trae, está ya escrita en la Gemara, ya se habla de esto en la Gemara. Entonces, si ustedes se fijan, hay dos explicaciones. Una explicación de una persona que vive en un lugar aislado, donde no hay Talmidei Jajamim. Por lo tanto, él tiene que, tratar de construir su mundo de Alajá y su mundo de Musar. Muy bien. Segunda explicación, puede ser que sí, que esté en un lugar donde haya muchos Talmidei Jajamim, no muchas personas que hayan estudiado Torah, pero por algún motivo esa generación Itrashel, esa generación se puso con Rashlanut, o sea, con negligencia, no encuentra en la generación las personas que pueden ayudarlo, ya sea en mitzvot, ya sea en musar. ¿Qué tiene que hacer? Él, debido a que Feru Torateja, tiene que entender que ese es momento de la Sot Lashem, de hacer para Kadosh Baruj Hu. Estas dos explicaciones que el Rab trae, porque ahora va a hablar otra cosa, o sea, va a traer una explicación él, pero las dos primeras son bastante nogein, bastante cercanas a la vida que nosotros tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque los lugares, digamos, donde no hay Talmidei Jajamim, y sí hay comunidades de Yehudim que viven y tratan de alguna u otra manera de mantener cierto marco, son bastantes en el mundo. Hay bastantes lugares que están de alguna u otra manera aislados, por ponerlo entre comillas, no que estén aislados, no es así a nivel técnico hoy día, ¿no? Pero a nivel día a día, momento a momento, es como un lugar aislado. Entonces es necesario entender que si estamos en lugares de esta manera, la persona debe fortalecerse él principalmente a sí mismo para poder llenar esos espacios que ahora en esos lugares él no tiene, que son espacios de alajá, o sea, las cosas técnicas de la Torah, y son espacios de musar, o sea, de midot, de cualidades, etc. Que en esos lugares, como les dije, son espacios que él no puede llenar con los demás, pero va a tener que hacerlo él de sí mismo. Y por otro lado, también en nuestros momentos, en que a pesar de que Baruch Hashem nosotros estamos en Eretz Israel y aquí hay muchos Rabbanim, muchos Talmidei Jajamim, y muchos Morim, y muchos Morot, que nos pueden indicar, nos pueden enseñar, pero muchas veces las personas, por la vida diaria que tienen, no viven tanto en contacto con mundos de Torah específicos. Entonces, de alguna u otra manera, están como alejados de la generación que estudia Torah, ¿no? Y a veces se mueven o nos movemos o estamos socialmente relacionados con personas cuyos niveles espirituales en Torah no necesariamente son los más altos. Entonces, es como si estuviéramos en una generación de Feru Torateja por las circunstancias en que nos encontramos. Debido a eso, et Lasot Lashem. O sea, la persona tiene que fortalecerse y tratar de mejorar, de subir, de progresar y de madurar en Torah. Y para eso, los dos puntos que ya dijimos, a las halajot, o sea, las cosas a nivel técnico, y también el musar, las midot, el pensamiento de Israel, la emuná que tenemos que fortalecer, etc. Esos son los dos primeros perushim que Rabbeinu Yonah trae sobre esta embra del Pirkei Avot. Después dice Rabbeinu Yonah lo siguiente: Ve'od nuchal lefaresh. Y podemos explicar otra cosa. O sea, ya va a traer una explicación propia, o sea, del contexto en donde que él quiere decirnos, ¿no? Y dice: Bemakom she'en shama nashim gedolim mimcha bechochma. Cuando estás en un lugar
donde no hay personas más grandes que tú en sabiduría, ishtadel liot ish, trata tú de ser persona. Ve'al timana mileachkim, y no impidas, no dejes de estudiar y de ser sabio. Afalpi shelotin sahaham ve'irja, a pesar que no encuentras a un jajam en ese lugar, que no encuentras a un sabio en esa ciudad, gadol mimja, más grande que tú. O sea, esto también nosotros lo podemos ubicar en la época de él y también en la época de cada uno de nosotros, ¿okay? Cada uno obviamente en su nivel. Esto es como una especie de azhará, de advertencia o de consejo también para un sabio, para un rab, ¿no? Y bueno, está hablando él y probablemente estuvo en lugares donde el sabio más grande era él, ¿okay? Y eso lo sabemos porque conocemos la historia de Rabbeinu Yonah, ¿okay? Entonces, a pesar de eso, dice, no dejes de estudiar y de aprender y de ser cada vez más sabio. Porque alguien podría decir, bueno, ya yo llegué aquí, estoy dirigiendo tal o cual comunidad, como le pasó a él, y bueno, Zeo, hasta ahí, o sea, ellos no necesitan más. Yo tampoco necesito avanzar porque ellos tampoco necesitan más. No, dice la Benedena, no hagas eso, sino que istadel yotish, avanza tú. Incluso que tú pienses que tu comunidad es suficiente con lo que tú les puedes dar en ese momento, no hagas eso, no pienses así, sino que aumenta, progresa tú, porque obviamente en el momento que el rap progresa, también la comunidad va a progresar con él. As Be'af, incluso dice, Im ein bador hahu kamotcha, incluso que ocurra de que no hay en esa generación alguien tan sabio como tú, tiré atzmeja, mírate a ti mismo, que ilu bedor hachmea Talmud, como si tú estuvieses en la generación de los sabios del Talmud. Ata imahem bemkom echad, tú con ellos en un solo lugar. Obviamente estamos escuchando, ustedes saben, y ya yo lo he comentado ya varias veces, Rabbeinu Yonah pertenece a la generación que fijó las bases del judaísmo que nosotros conocemos ahora, que lo sistematizó, que recibió toda la sabiduría del pasado y la estructuró de la forma en que hoy día nosotros la conocemos. O sea, son ellos los que nos entregaron toda esa sabiduría estructurada que nosotros recibimos hoy día, que conocemos como Yahadut. ¿Okay? Entonces, él sabía, o sea, no, era una persona muy inteligente, y sabía además en los niveles que estaba él, en los niveles en que estaban sus alumnos, que uno de ellos es su propio primo, que es el Ramban, Nachmanides, y después de Nachmanides el Rashba, el principal alumno del Ramban, es el Rashba, que es la figura más importante prácticamente de la Edad Media después de Maimónides. Entonces, obviamente sabían los niveles en el que estaban, pero aún así, y esto es para que entiendan la anavá, para que entiendan la humildad del sabio, dice, si en algún momento tú piensas que estás en la cumbre, y el Rashba fue así, por ejemplo, estamos hablando de una generación después de él, tienes que saber que lo que debes hacer para poder entender que a ti mismo y a todo lo que te rodeas como si estuvieses junto con los sabios del Talmud. Y obviamente frente a los sabios del Talmud tú eres un tirón, eres un novicio, eres un principiante. ¿Okay? Entonces, si eso te lleva a la necesidad de avanzar. Por lo tanto, nunca quedarse en el nivel en el que uno está, incluso que la persona sabe que en el nivel en el que está es el mayor el que la comunidad esa donde está puede llegar. No, tú avanza. Gam kitasik le ma'alatan, incluso que puedas alcanzar la ma'alá de ellos. Tachshov keilu ata omed im haneviim at Moshe Rabbeinu. O sea, incluso que vayamos a pensar que, bueno, estás a la ma'alá, estás al nivel de los sabios del Talmud. ¿Okay? Por ejemplo, el rab de él, el jajam que le enseñó a Rabbeinu Yonah es
Rabenu Yitzhak Saginaor, el gran sabio cabalista, y bueno, es una imagen de alguien muy importante, que estudiaba con Eliyahu Anabí. O sea, Eliyahu Anabí venía y le revelaba Sodot a Rabenu Yitzhak Saginaor. Incluso que sea así, que ya superaste a los sabios del Talmud, incluso, piensas que estás en la época de los Nevi'im, de los profetas, Ad Moshe Rabenu, hasta Moshe Rabenu alaba Shalom. Umatai tasik le ma'alatanu le chochmatam. ¿Cuándo vas a alcanzar ese nivel? O el nivel de ellos y la sabiduría de ellos. O sea, también Rabenu Yitzhak Saginaor sabía que en el nivel en el que estaba, ¿no? O sea, Eliyahu estudiaba con él. Saginaor era porque no veía, Yitzhak el ciego, ¿no? Sin embargo, veía mucho más que muchos en su generación y en generaciones que vinieron después también. Sin embargo, a pesar de eso, la Ma'alá de los profetas hasta Moshe es algo que ¿cuándo vas a alcanzar? Umatai tasig le ma'alatanu le chochmatam. Ubaze lo titrashel leolam mililmod. Si piensas eso, nunca vas a ser perezoso en estudiar. Bechol yom, cada día, vayom y día, atken bemidoteja. Prepara, corrige tus midot, kitosif al chochmatcha, porque eso agrega a tu sabiduría, betihiyeh que ma'ayam no vea. Y solo así, curiosamente, porque el Rab tiene una shita bastante interesante con respecto a esto, solo así va a decir, vas a ser como un ma'ayam no vea, o sea, como un manantial que está constantemente fluyendo. ¿Qué quiere decir eso? Una persona puede ser muy jajam, puede tener mucha sabiduría en todo tipo de temas, ¿okay? Ya sea en Torah, ya sea en ciencias, ya sea en muchas cosas. ¿Okay? Estamos hablando de Torah. Sin embargo, dice Rabenu Yonah, lo que te permite a ti ser un Ma'ayan Novea, o sea, que ser un manantial que fluye constantemente, son las midot. Si trabajas tus midot, si trabajas tus cualidades, entonces tu sabiduría va a ser un Ma'ayan Novea, un manantial que está constantemente fluyendo. Pero si no, no va a ser así. Puede ser que seas una persona que sabe mucho de algo, pero si las midot no están corregidas, no muchos van a querer acercarse a ti. ¿Bien? No todos van a querer estar junto contigo porque tus midot no están corregidas. Entonces no vas a poder entregar aquello que sabes. Por lo tanto, importante seguir estudiando, no importa el nivel en que cada persona esté, y importante también corregir las midot, o sea, las cualidades, porque a través de ellas la persona se transforma en un manantial que fluye, fluyente, que está fluyendo, un Mayan Novea, como dice el Rab. Ustedes pueden pensar, bueno, pero Rabenu Yonah está hablando de él, está hablando de sus alumnos, de los alumnos de sus alumnos, de sus maestros. ¿Dónde estamos nosotros en todo eso, no? O sea, ya les dije, Yitzhak Saginaor, Yitzhak el ciego, con su que hablaba con Eliyahu, hablamos de alumnos de los alumnos del Rashba, etc. Y nosotros, ¿qué somos frente a todo eso, no? Pero no. Esto es lo que el Rab nos quiere enseñar. No importa en el nivel que cada uno esté, que nunca piense que ya llegó a la cumbre, que ya llegó a Zeo. Hasta aquí llegué y más no puedo. No, siempre se puede un poco más. Obviamente, con tiempo, con trabajo, con maestros, con personas que te pueden ayudar para ir avanzando. Eso es lo que dice la Mishnah, Ishtadel lihiot ish. Trata de ser una persona. O sea, que así como se recuerdan que Hillel en los comentarios anteriores nos enseñó cómo debe una persona estudiar y cómo debe enseñar, aquí nos enseña Hillel cómo un yehudí debe comportarse. O sea, siempre con ishtadlut a continuar y progresar. O sea, siempre esforzándose a ser cada día mejor. Eso es lo que debemos tratar de comprender del ishtadel lihiot ish. Trata de ser persona. Aunque el background, el contexto sea que cuando no hay personas, dice Rabenu Yonah, y este es su hidush, no importa. Puede ser que eso de que no haya personas es porque no saben tanto como tú, pero saben, no importa, continúa. Tú tienes que seguir y tienes que avanzar.
¿Bien? Ese es el lekaj, lo que debemos adquirir, con lo que nos debemos quedar de esta Mishnah. Ok, pasamos ahora a otra Mishnah muy conocida del Pirkei Avot, que de alguna manera también ingresa en el ámbito un poco más místico eh, de lo que de lo que es el Gilgul, o sea, la reencarnación, que está expresada en la Mishnah Vav, que también la dijo Hillel Azaken. Entonces estamos Perek Sheni, capítulo 2, en la Mishnah Vav. Dice así la Mishnah: Afhu ra'a gulgolet achat. También él, o sea, Hillel, vio un cráneo. Vio un cráneo, Shetzafa al pene hamaim, que estaba flotando sobre el agua. O sea, un cráneo de una persona que flotaba sobre el agua, un cráneo humano que flotaba sobre el agua. Amarla, le dijo, habló que hilo con el cráneo, la forma de expresarse, ¿no? Y le dijo así: al de ateft atefuj, porque tú mataste, eliminaste, fuiste muerto o eliminado. O sea, tú es el resto de un cadáver, ¿no? El resto de un shelet, de huesos, que aquí vemos un cráneo, quiere decir que esto fue una persona a la que mataron, porque si no estaría enterrado, que lo mataron y lo han dejado acá, y quedó acá, y está flotando ahora el cráneo. Y eso te ocurrió, le dijo Hillel, porque tú hiciste lo mismo, porque tú mataste a alguien, te mataron a ti. Besof, y al final, metaifaj, los que te mataron a ti, y etufun, también serán muertos. Ok, o sea, esto marca algo que se conoce como din y onesh, ¿quién? Ahogado, ok, ahogado, te ahogaste, lo mataron, ¿sí? No. Es porque es una palabra que viene del hebreo, ¿quién? Que significa diluvio, así se traduce diluvio. Pero la cábala es que lo mataron y por eso quedó ahí, lo mataron ahí en esa agua, ¿no? Pero bueno, el punto central es lo siguiente: como tú realizaste algo matando a esta persona, te matan a ti, te ahogan a ti. Y aquellos que te mataron, que te ahogaron, también a ellos los van a matar. ¿Bien? Ese es el sof. Así funciona una especie de galgal, una especie de círculo de situación que vuelve al mundo. Aquí hay mucho que hablar, mucho que decir, y también mucho que entender. Primero les voy a leer, antes de entrar al Perush de Rabbeinu Yonah, una explicación de Pshat, o sea, simple, que trae Rabbeinu Ovadia mi Bartenura. Creo que también les he dicho que el principal de los comentarios a la Mishnah, a todas las Mishnayot, no solamente a esta, es de Rabbeinu Ovadia mi Bartenura, quien vivió, ustedes ya también saben, si recuerdan cuando un rab de Yeshivat Atfutzot nos hizo un paseo, nos dijo que había un lugar donde se supone que allí estaba la casa, el lugar de estudio de la Yeshivat de Rabbeinu Ovadia mi Bartenura, ahí cerca del Kever David. Y dice Rabbeinu Ovadia sobre esta Mishnah. Quiero leerles el Perush antes de entrar a Rabbeinu Yonah. Dice así: al de ateft atefuj, ¿okay? Porque tú eliminaste, mataste, ahogaste, etc., te mataron, te ahogaron a ti. Rasha haita, ¿qué quiere decir? Eras un rasha. Umelastem et abriot, y asaltabas a las personas. Umetzifan banahar, esta es la raíz de la traducción que alguien mencionó. Umetzifan banahar, y las ahogabas en un río. O sea, como los asaltabas, les quitabas su dinero para que no vayan a perseguirte o a hacer algo, entonces, ¿qué hacía? Los ahogabas en el río. Y de esa forma te quedabas con las propiedades de ellos.
Ubeotamida, con esa misma medida, madedu leja, te midieron a ti. O sea, así como tú hiciste esto, también a ti te lo hicieron. Besof, al final, metayefai yetufun. Aquellos que te eliminaron, los van a eliminar también, de la misma forma. Shelo haya hadabar, dice Rabbeinu Obadia, que no fue este asunto, masur beyadam leorgeja, que este tema no estaba entregado en las manos de ellos para matarte. Ela lebetin, tendría que haber caído, tendría que haber llegado a un betetim. Akadosh Baruj Hu mesarja beyadam, sin embargo Hashem lo entrega en las manos de ellos, shemegalgelin jová al yedei hayav. ¿Por qué? Porque se hace llegar una cosa, una obligación, una cosa mala, por medio de alguien malo. Veatiduhu aharkach litboa mehen mitataha. Y finalmente Akadosh Baruj Hu en el futuro va a cobrar la muerte esta de ellos, tu muerte de ellos. O sea, acá hay dos partes. ¿Ven? Hay dos partes. Primero, que por el hecho que tú mataste a alguien, te mataron. O ahogaste a alguien, te ahogaron. Eso es una cosa. Ahora, sin embargo, lo que va a ocurrir en el futuro no debería haber sido así. O sea, no debería haber sido así que aquellos que te ahogaron a ti los van a ahogar también, porque en el momento que alguien elimina a una persona, o sea, cuando te eliminaron a ti, esto tendría que haber pasado a manos de un bedín, de un tribunal, en la época que había pena de muerte, o que habían tribunales que juzgaban sobre esto, y ahí hubiera quedado. O sea, se hubiera interrumpido este galgal de Megalgelin Jobal y Edei Hayab cuando hay intervención del bedín. Como no hubo intervención del bedín, entonces el galgal continúa. Pero cuando las cosas están entregadas a la Torá, entonces este círculo casi vicioso se interrumpe, porque la Torá dice precisamente lo que se debe hacer esto, entonces ese es el tikkun, esa es la forma de corregirlo. Pero cuando no se acude a la Torá, cuando comienzan a volver cosas en forma no toraní, entonces este círculo continúa y puede seguir hacia el futuro. Eso es lo que nos enseña la segunda parte de la Mishnah. Ya, les traduje solamente lo que está escrito. Ahora, viene Rabbeinu Yonah y nos enseña lo siguiente. Obviamente, esto no tiene que ver solamente con el tema de un asesinato, como el caso que estamos hablando, sino en todos los temas. Cualquier tema que exista, las cosas vuelven en un constante círculo si las personas no las detienen a través de Torah. Cuando la Torah dice lo que hay que hacer, entonces este Gilgul termina. Ese galgal termina. Dice Rabbeinu Yonah así en la explicación de él ahora. Vamos a la explicación de Rabbeinu Yonah, Perek Bet, Mishnah Vav. Dice, Afohu ra gulgolet bejole. Dice así. Al sheharakta, porque tú mataste, vegaramta leatzif gulgolet aneherag, y causaste que flotara el cráneo del asesinado, haraguj, te mataron a ti, beetzifu gulgoltej, e hicieron que flotara tu cráneo. Beshelo kedim aso, obviamente no hicieron como el din, keilu shafhu dam naki, porque es como si hubiesen derramado sangre inocente. O sea, lo que debía haber ocurrido, viene ya Rabbeinu Yonah y va más atrás aún y dice, porque tú mataste a alguien, te mataron a ti, pero no tendría que haber sido así, de esta forma, ¿okay? Sino que tendría que haber habido un juicio. Tú mataste a alguien, se hace un juicio. Y ese juicio determina exactamente lo que se debe hacer. Pero como no se hizo un juicio, entonces vino alguien y te mató a ti, causó que tu cráneo ahora esté flotando aquí. Behi adavar alehem. Y esto es el tema, dice, Ki en beyadcha le'amit harotzeach af abeddin bisman habayit al pi Torah. Porque no está en las manos de cualquiera
matar a un asesino, sino y únicamente en manos de un Bet Din cuando se hace al pie a Torá en el momento en que esto aplicaba. O sea, cuando hay Bet Din según la Torá y hay juicio según la Torá, está no solamente prohibido, no se puede hacer eso. O sea, no se puede matar a un asesino porque es como matar a un inocente, porque no es la forma. Y eso lo único que causa es este galgal, esta rueda infinita que no termina. Sino que cuando hay Beddin y hay juicio según la Torá, entonces se aplican las reglas correspondientes y así hay que hacerlo. Behol ha-horgo, todo aquel que mata a un asesino no por el Beddin, Hayav mitá, está condenado a muerte y es por eso que también muere. Oil ben damo masur beyadó, porque la vida de una persona, incluso de un asesino, no está entregada en las manos de cualquiera, shel horek le orgó, del que lo va a matar. Umepenei kaj, por este motivo, dice Basof, al final, metaifaich, los que te ahogaron, y etufun, serán ahogados. Me ajareijem, por otros. Yasu lahen kasher asule ajerim, les van a hacer a ellos como le hicieron a los otros. Ki alken, que por lo tanto, nihya adabar azeh shekulam hayavim. Y es por eso que se transforma este tema en que todos son culpables, porque nadie está introduciendo la Torá para que juzgue. Umegalgelin jová al yadei hayab. Y vuelve, o sea, se trae algo malo por medio de personas malas, porque matar a un asesino fuera del Beddin es como matar a una persona inocente. ¿Bien? Porque esto solo y únicamente está en manos del Beddin, que ellos analizan, ellos buscan, ellos estudian el tema en forma muy, pero muy detenida, y esa es la Torah, que ingresa para saber exactamente lo que pasó. Ok, esta es la explicación de Rabbeinu Yonah, y esto nos enseña también, no solamente en cosas tan extremas como asesinato y herética, sino que también en toda nuestra vida, en la vida de todos nosotros, cuando tenemos algún problema con algo, con alguien, si buscamos etzá, si buscamos un consejo en el Rab, el Moré, la Morá, etc., y hacemos que la Torá ingrese con su luz dentro de nuestra vida, entonces ustedes se van a dar cuenta que los temas se solucionan. No quiere decir que va a ser fácil, puede ser que no sean fáciles, pero el tema se soluciona. Llega un momento en que se cerró, en que el tema está cerrado. Y esto es importante no solamente a este nivel de tranquilidad que la persona ve que todo se cierra, sino que además a otros niveles que ya les había comentado, que es el tema del Gilgul, o sea, de las reencarnaciones. Cuando las ofensas quedan abiertas, cuando pecados en contra de otras personas quedan abiertos y no se terminan de cerrar en la vida de alguien, la persona a veces tiene que volver en Gilgul, o sea, nuevamente reencarnar, para poder completar aquello que dejó inconcluso, que puede ser una ofensa, que puede ser un robo, que puede ser una traición, puede ser tantas cosas, ¿no? Por lo tanto, es importante también para nosotros en nuestra vida, ahora en este Gilgul, nunca dejar cosas abiertas, sino que cuando hay algún problema, tratar de terminarlo desde el punto de vista de la Torá. Si ya sea a nivel judicial, ya sea a nivel personal o a cualquier nivel, siempre cerrar, para que de esa manera no vuelva nuevamente el cráneo a flotar sobre el agua. ¿Bien? Entonces eso es importante tenerlo presente para nosotros, también día a día, tratar de que todo quede cerrado, que todo quede concluido, y de esa manera continuar con etapas nuevas en nuestra vida. Porque si no, este galgal, esta rueda de asesinos, como vemos acá, se puede transformar también en un gilgul de volver y volver y volver. Ustedes saben que esto es tan importante, o sea, es tan importante tener esto presente, que en el Zohar que habla, por ejemplo, de todo lo que es la Mishnah de los Gilgulim, de las reencarnaciones, este estudio, el estudio de las reencarnaciones, está dentro
de una parashá que se llama Mishpatim. Y en esa parashá, que se llama Mishpatim, habla un anciano, un sabio, que se llama Saba de Mishpatim, que él precisamente trata de los Gilgulim, o sea, es un sabio del cual aprenden los alumnos de Rabbi Shimon también, etcétera, en una kvutzá, en un lugar donde se juntan, y él habla precisamente de los Gilgulim, pero curiosamente está dentro de la parashá de Mishpatim. La parashá de Mishpatim en la Torá no es una parashá de mística, es una parashá de leyes que tienen que ver con daños y perjuicios, con daños que una persona hace a otra, con deudas, con cosas que tienen que ver con los campos, cosas que tienen que ver con, en general, con la vida social e incluso económica de las personas. Precisamente ahí está toda la Torá de los Gilgulim para enseñarnos que una falta también en esos puntos puede traer Gilgulim, puede traer reencarnaciones y vueltas a tener que cerrar ciertos temas, como es el caso acá de esta Mishnah. Ok, pasamos ahora a la siguiente Mishnah, que también la dijo Hillel, y es una Mishnah también bastante profunda, que es bueno tenerla presente porque es muy actual. Todo es actual, ¿no? Pero hay cosas como que uno las ve como más lejanas, ¿no? Otras como más del día a día. Y esta es una de ellas que se ve día a día. Waya Omer, se refiere a Hillel. Marbe Basar, Marbe Rima. La persona que aumenta en peso, en carne, aumenta en rima, en gusanos. Marbe Nehasim, Marbe de Aga. La persona que tiene muchos bienes materiales acarrea junto con eso muchas preocupaciones. Marbe Nashim, la persona que se casa con varias mujeres cuando esto estaba permitido. Marbe Kshafim, suele aumentar en brujerías. Marbe Shefahot, la persona que aumenta en esclavas cuando se solían comprar. Marbe Zima, aumenta en prostitución. Marbe Avadim, una persona que tiene muchos esclavos. Marbe Avadim, esclavos. Marbe Gazel, aumenta en robo. Marbe Torah, en cambio, Marbe Torah, la persona que aumenta en Torah. Marbe Haim, aumenta en vida. Marbe Yeshiva, cuando aumenta en estar sentado en Yeshivot, o sea, estudiando Torah. Marbe Jochma, obviamente, está mucho más tiempo estudiando, va a saber más. Marbe Etzah, la persona que consulta constantemente a los sabios. Marbe Tebuná, va a tener mucho entendimiento para poder actuar. Marbe Tzedaká, una persona que aumenta en Tzedaká, o sea, en beneficencia con los demás. Marbe Shalom, va a aumentar en paz. Kana Shem Tov, Kana Leatzmo, Kana Lo Dibrei Torah. Una persona que adquiere un buen nombre, lo adquirió para él. Kana Leatzmo. Kana Lo Dibrei Torah, una persona que adquirió para él palabras de Torah, está constantemente hablando sobre Dibrei Torah. Kana Lo Hayei Haolam Haba. Adquirió para él la vida del mundo por venir. ¿Okay? Ok, si ustedes se dan cuenta, hay un imut, un enfrentamiento entre diferentes conceptos. Conceptos negativos, o al parecer que hubiéramos pensado que no son tan negativos, frente a conceptos positivos. Antes de ingresar a las explicaciones que Rabbeinu Yonah tiene, es importante tener una idea primera sobre todos estos temas de los que hablamos. ¿Okay? Si ustedes se fijan, tenemos los siguientes conceptos negativos entre comillas. ¿Okay? Por poner primera tabla, si ustedes quieren lo pueden anotar como una primera tabla. Tenemos Marbe Basar, número 1. Número 2 tenemos Marbene Hasim. ¿Okay? O sea, primero aumentar en peso, comer mucho. Segundo, Marbene Hasim, tener muchas propiedades. Número 3, Marbe Nashim, tener muchas mujeres.
Número 4, Marbe Shefajot. Tener muchas empleadas, muchas sirvientas, muchas esclavas. Marbe Abadim, número 5, que es aumentar en robo. Esto es una primera tabla de 5 conceptos. 1, peso, o sea, basar, peso. 2, nehasim, propiedades. 3, nashim, mujeres. 4, shefajot, esclavas. 5, esclavos. Y cada uno tiene un pan, tiene un aspecto negativo de estas 5 cosas que mencionamos. Ahora, frente a eso, tenemos los siguientes conceptos positivos, que son, número 1, Marbe Torah, o sea, Torah. Número 2, Marbe Yeshiva. Número 3, Marbe Etzá, o sea, consejo, Marbe Etzá. Número 4, Marbe Tzedakah. 4, en este caso son 4 porque después dice Kana Shem Tov compró un buen nombre, Kana Leatzmo, lo compró para él. Kana lo Dibrei Torah, Kana lo Hayah Olam Haba. Si vamos a juntar con los otros 2 conceptos que trae, serían 6. O sea, el 5, Kana Shem Tov, compró un buen nombre, lo compró para él. Y número 6, Kana lo Dibrei Torah, Kana lo Hayah Olam Haba. Si ustedes se fijan, son 5 conceptos que traen consecuencias negativas y son 6 conceptos que traen consecuencias positivas. ¿Okay? Eso es para tener una idea de cómo está estructurada la Mishnah, cómo está una cosa frente a la otra. Segunda pregunta, antes de ingresar al texto. ¿Okay? Si cada uno de los 5 primeros conceptos, que son conceptos que llevan a cosas negativas, como dijimos, son paralelos a los 6 positivos. ¿A qué me refiero? Cuando digo Marbe Basar, que aumenta en Basar, Marbe Rima, o sea, que aumenta en peso, aumenta en gusanos, si la contrapartida a eso, o sea, lo que anula eso, lo que menatrel, neutraliza eso, es Marbe Torah, Marbe Haim. A eso me refiero. O sea, si los 6 que están después vienen como a reemplazar a los 5 primeros que son negativos. Eso es algo que tenemos que tratar de pensar también, si están unos, los últimos, para neutralizar las cosas negativas de los 5 primeros. ¿Okay? Esa es, digamos, otra pregunta que tenemos que hacernos antes de ingresar a estudiar el Perush de Rabbeinu Yonah. Entonces, voy a comenzar entonces con el Perush de Rabbeinu Yonah, que va a ir explicando cada uno de ellos. Vamos a tratar de llegar a una conclusión con las 2 preguntas que hicimos. Dice así, entonces estoy en el Perek Bet, capítulo Bet, en la Mishnah Zain, en la número 7. Dice así, Huaya Omer Marbe Basar Marbe Rima. Aumenta en peso, aumenta en gusanos. Adam Hoshev, la persona piensa, que al Yedei Ata'anuk ve'a'idun, que por medio del placer y de las cosas placenteras, Haim Yosif va a aumentar vida. Ki yanehig atzmo al pi hateva, porque se está comportando como piensa que es el teba, la naturaleza, o sea, una persona que come bien, que bebe bien, etc., piensa que va a tener mucha más vida. Be'en shilton beyom hamavet. Sin embargo, no es así, porque no hay poder para nadie, para ninguna persona, el día en que fallece. Lo leezer, no para ayuda, velo leoil, y no para que le sea útil, hielo abasarajo, le va a ayudar aquel peso, aquel cuerpo que él tiene. Kile boshet begam le rima, sino que finalmente es para boshet, para vergüenza y para rima, porque la materia termina descomponiéndose y volviendo a los elementos de donde vino. Entonces, si bien Rabbeinu Yonah no está diciendo que la persona tenga que ser, que la persona no deba comer o que no está hablando en ese aspecto, sino que exagerar en el cuidado del cuerpo cuando no es para la salud necesaria
para servir a Hashem Yitbaraj, cumplir sus mitzvot y estudiar Torah, y aumentar excesivamente el cuidado del cuerpo, Rabbeinu Yonah dice eso no le va a ayudar en el momento en que tengamos que volver el tziud, como dicen en la sabana, que tengamos que devolver los pertrechos, las cosas que nos dieron, o sea, que tengamos que devolver el cuerpo, ¿no? Eso no va a ayudar, sino por el contrario, puede ser una carga. Entonces, eso es lo que debemos saber. Cuidar el cuerpo, obviamente, la persona tiene que cuidarse, porque mishmarten meot lenafshotehen, no caer en sakanot, en cosas que que sean peligrosas para la vida de la persona, como beber en exceso, el alcohol en exceso es muy nefasto, fumar en exceso son cosas muy negativas, etcétera, o comer cosas que no son sanas, obviamente, que no es parte de una vida de Torah. ¿Bien? Por muy sabrosas que todas estas cosas puedan ser. Pero obviamente un cuidado exagerado del cuerpo no es el ideal. No solamente dice Rabbeinu Yonah no es el ideal, sino que entendemos de la Mishnah que es una carga, va a ser finalmente una carga no necesaria. Hay que hacer lo necesario con mishpat, con juicio, con higayón, con decencia y con humildad. Marbe Nehasin, Marbe Deaga. Vamos a la siguiente idea. Al Yachshov, que no piense que al Kvod Oshro, que por el Kavod de su dinero, de su riqueza, Berrov Nehasav, y por la cantidad de propiedades que él tiene, Yevale Yamav Batov, va a vivir toda su vida tranquilamente. Ushenotav Beneimim, y va a pasarlo muy bien, va a pasar una vida tranquila. Porque normalmente no es así. Behu doeg alehem, porque va a terminar preocupándose por sus bienes. Kol ashanakula, todo el año. Sheal oto beyagetcha, pregúntale y él te dirá. Ashireja beyombrulach, pregúntale a los ricos y ellos te lo van a decir. ¿Bien? O sea, muchas veces las personas piensan que entre más bienes tengan, van a vivir mucho mejor, van a tener menos preocupaciones. ¿Bien? Pero la realidad no es así. Y Rabbeinu Yonah está diciendo, no, a mí no me tienen que creer. Pregúntenle a los ricos, a las personas que tienen dinero y que tienen propiedades, cuánto se preocupan ellos por eso. ¿Cuánto se preocupan por eso? ¿Bien? Voy a contar una anécdota cercana a esto, pero no exactamente lo mismo, pero de alguna manera cercana a este tema del que estamos hablando. Para nosotros que vivimos en Israel, donde en general normalmente no hay personas que trabajen en tu casa como servidumbre, ¿no? Generalmente no se da, no hay servidumbre en la casa. O si lo hay, es alguien que viene a limpiar y se va cuando son personas mayores las que viven, entonces normalmente es algo así. Pero en general, la mayoría de las no tiene servidumbre en casa. Entonces, me fue curioso, yo recuerdo, cuando viajé por primera vez a Chile, cuando volví a Chile después de muchos años, ¿eh? Y pidieron que diera una clase en una casa. Normalmente allá las clases se daban o se dan en las casas de las personas, normalmente es así, más que en el Betacnes, es una forma de Hukbait. Y de pronto me di cuenta que no era posible hablar libremente, porque hay temas que te es muy difícil de poder decirlos en forma abierta frente, por ejemplo, a servidumbre que no es yudí, a sirvientes que no son yudí, que eran los que servían algo, los que traían algo para beber. Estamos hablando de personas religiosas, pero que tienen sirvientes, ¿no?
Entonces al principio no me percaté, pero de pronto sentí la incomodidad, me di cuenta de la incomodidad de las personas ante la necesidad de hablar de una manera más cuidada, entre comillas. ¿Bien? Entonces ahí me di cuenta en algún punto esto que significa Marvene Hassin Marvede Aga, que tienes más propiedades, vas a tener más preocupaciones, incluso la preocupación de saber qué decir y cómo decirlo, para que no resulten o no se escuchen ciertas cosas de manera ofensiva, ¿no? Esto puede pasar en otros contextos, pero yo recuerdo ese contexto, ¿okay? Y bueno, de ahí en adelante todo lo demás, ¿no? Las personas que tienen muchas propiedades obviamente tienen muchas preocupaciones por las propiedades que tienen, eso es común. Top, ese es el segundo tema, que en Marbene Hassin Marbe de Aga. Dice después Rabbeinu Yonah, Marbe Avadin, Marbe Gazel, Marbe Shefajot, Marbe Zimá, Marbe Nashin, Marbe Kshafim. Pone estas tres cosas en una sola idea. O sea, los esclavos, las esclavas y las mujeres. Aunque nuestra Mishnah habla primero de mujeres, esclavas y esclavos, Rabbeinu Yonah pone primero esclavos, esclavas y mujeres. ¿Okay? En cada uno de ellos se produce algo negativo. Con los esclavos varones hay gezel, robo. Con las esclavas mujeres hay zimá, prostitución. Y con las mujeres hay kshafim, o sea, brujerías. Vamos a ver cómo explica el Rab este tema. Dice así. Ki igzelu abadim. Los esclavos van a robar. Hu lo que aleem. Él va a recibir castigo por esto. Porque él debería impedirlo, pues son sus esclavos, por lo tanto debería impedir que roben. Beaf y meinoyodea, incluso si no sabe, adavar alav mushlach, está sobre él que se preocupe. Kikaspo useavohem, porque son su dinero y son su propiedad. Entonces está hablando simplemente que los esclavos le roban a otro, ¿bien? No a él. Por eso lo que se entiende de acá que los esclavos estos no le están robando a él, pues si le estuvieran robando a él no sería culpable. Sería culpable en el sentido de que perdió algo, ¿no? Pero es más difícil que el esclavo le robe a él porque el amo lo va a encontrar, se va a dar cuenta y finalmente el esclavo que roba al amo no es nada porque todo es del amo, entonces que esté en las manos del esclavo no, el amo se va a dar cuenta y el castigo va a ser muy fuerte para el esclavo. Estamos hablando acá al parecer que el esclavo robó a otros. Y como el esclavo robó a otro, el que tenía que cuidar que esto no ocurriera, es el amo. Entonces el amo va a recibir culpa por esto, va a ser castigado por el robo del esclavo, por el robo que el esclavo haga a otros. Gam kiashefajot mezanot, también cuando las esclavas prostituyen, im ajerin con otros, adavar elav, todo este tema depende de él. Keiluhu beatzmo mezane imahem, es como si él mismo cometiera este pecado junto con ellas. Kinevela neesta bebeito, porque una cosa muy, pero muy fea, una nevelá, como una carroña, se hizo en su casa. Del hecho de que permitió que las esclavas hicieran estas actividades tan tan deshonestas. ¿Okay? Entonces también él está obligado a cuidar que esto no ocurra. Por lo tanto, si tiene esclavas, a tener que cuidar. Y si no cuida, entonces el castigo lo recibe él. Begam ki birbot nashim, también cuando se aumenta y se tienen muchas mujeres, en la época en que se permitía tener más de una mujer, Gorem lahem sheyasuk shafim, va a causar que pueden hacer brujerías, learbot be'aba ve'asenua ta'ase, ki pi shnain ad tatelivo. ¿Por qué? Porque si tiene varias mujeres, cada una va a querer que el corazón del marido esté con ella y no con la tzara, no con la otra, ¿no? Entonces van a llegar incluso a realizar este tipo de acciones para tratar que el corazón del marido se incline a ella y no a la otra. Bekiastat zaratá, se va a enojar la tzara, se va a enojar la otra mujer. Gam kas, también forma muy fuerte.
Beal Sabaró y Tulu Adabar. Y todo esto va a ser finalmente culpa de él. O sea, el que a donde finalmente va a llegar la culpa va a ser a él. Kihu abon plili, porque esto es un pecado. ¿Qué pecado? Mehashfa lo tehaye. A la bruja no dejarás viva. O sea, cuando alguien permite directamente incluso que esto ocurra, entonces está infringiendo esta verá. Y por lo tanto tiene que cuidarse de que esto no ocurra. Generalmente ocurre cuando un hombre en aquellas épocas tenía varias mujeres. Entonces podía caer como él el pecado en él, ¿eh? Por no haber cuidado, no haberse protegido, etcétera, etcétera. Ok, vamos a quedar por hoy hasta este punto y ahora por favor si tienen preguntas sobre los temas que hemos visto, han sido muchos, pero está bien, así avanzamos. Recording stopped.